Un padre y su hija son asesinados en su hogar, mientras el pueblo se defiende diciendo que ninguno de los suyos ha podido hacer semejante atrocidad. Y de fondo, un supermercado, Mercadona, donde ocurrió todo el hilo conductor que llevó a semejante tragedia. Bienvenidos a Archivo 11, bienvenidos al caso de Almonte. Todo ocurre un sábado, el 27 de abril de 2013, en Almonte, Huelva, una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y vamos a empezar introduciendo al padre, a Miguel Ángel Domínguez, que tenía 37 años y estaba en una relación de casado con Marianela. Llevaban casados 12 años y tenían una hija en común, una hija que tenía 8 años y que se llamaba María. Pero sobre 2013, cuando ocurre toda esta tragedia, el amor había desaparecido y estaban a punto de divorciarse. Cada uno vivía en una casa distinta. Miguel Ángel se había quedado en la casa familiar, mientras que Marianela había alquilado un apartamento para hospedarse mientras el divorcio seguía su proceso. Y un dato muy importante. Ambos, tanto Miguel Ángel como Marianela, trabajaban en Mercadona, un supermercado muy famoso de España. Y parece que Mercadona es una app de citas porque hay otra pareja que trabaja conjuntamente en Mercadona y que acaban siendo íntimos amigos de Miguel Ángel y de Marianela. Se tratan de Francisco Javier Medina y de su mujer, Raquel. Los cuatro, como he dicho, empiezan a hacer amistad, empiezan a ser mejores amigos, hacen planes de parejas, hasta que llega un punto en el que tanto Francisco Javier Medina como Marianela no quieren una amistad y empiezan a tener algo más que ello. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y más en un pueblo. Al final, Raquel, por H o por B, se acaba enterando. ¿Qué pasa? Se entera todo Mercadona, se entera todo el pueblo y se entera incluido Miguel Ángel. De ahí el divorcio. De ahí que la relación vaya a pique. De ahí que se vayan a separar. Una vez puesto en contexto, nos vamos al 27 de abril de 2013. Ese día, Miguel Ángel trabajaba en Mercadona y tenía turno de mañana. Una vez termina el turno, había quedado con un amigo suyo llamado Castañeda, pues iban a ir a tomarse unas cañas para posteriormente ir a casa de Miguel Ángel y ver el Real Madrid Atlético de Madrid, que jugaba esta noche. Un auténtico partidazo para los futboleros, el derbi de la capital madrileña. El partido no era lo que Miguel Ángel más deseaba de la noche, porque esa noche sus suegros, los abuelos de María, iban a llevar la casa de Miguel Ángel, ya que habían quedado para ir a comer pizzas al pueblo. Total, que María llega a casa de Miguel Ángel sobre las 8 de la tarde, los abuelos se la entregan, le entrega también un vestido que la madre le dio para que se pusiera y que fuera guapa a cenar las pizzas, y lo dejan allí con su padre. El padre le dice que se va a ir a duchar y que mientras tanto pues puede jugar a la videoconsola para que se entretenga un poquito mientras él se ducha. Lamentablemente es aquí cuando sucede la tragedia. No se sabe si Miguel Ángel había salido de la ducha, si estaba a punto de entrar. Lo que se sabe es que Miguel Ángel estaba completamente como Dios lo trajo al mundo, cuando el asesino aprovechó para atacar. Una persona entró en la casa de Miguel Ángel aprovechando que éste se iba a la ducha y sobre las 10 menos cuarto le clavó un cuchillo por la espalda que le diseccionó la avena aorta. No contento con eso, siguió clavándole cuchillos, siguió dándole puña hasta contar 151, clavándoselo en la nuca, cortándole la tráquea, una auténtica masacre, un auténtico ensañamiento. La niña estaba abajo jugando, recordemos a la pobre criatura. Claro, ella oyó el ruido, oyó los gritos del padre. ¿Y qué hizo la pobre? Subir corriendo a auxiliar a su padre, a gritar, a pegarle puñetazos, a zarandear al asesino para que dejara a su padre. Sin embargo, siguió centrado en Miguel Ángel. Ante la desesperanza de la niña, ésta bajó abajo a la cocina, cogió un cuchillo con el mango verde, se lo guardó dentro de la ropa, subió a su cuarto y se escondió debajo de la cama. El asesino, cuando acabó con Miguel Ángel, fue corriendo a la habitación de la niña, la sacó de la cama y la niña, aunque luchó con el cuchillo, le acabó dando 3 puñaladas mortales que acabaron con su vida. Lo peor de todo es que la niña, con esos 3 cortes, tardó, según dijeron después los forenses del caso, 2 horas en morir. Es decir, que la pobre niña acabó agonizando hasta el último suspiro. Cuando acabó con ambos, fue de nuevo a la habitación donde estaba Miguel Ángel y le hizo una cruz en la espalda, como si fuera objetivo cumplido, objetivo abatido, como un auténtico soldado militar. Cogió el cuerpo de Miguel Ángel y lo puso de espaldas a la pared. Y os preguntaréis qué estuvo haciendo ese día Marianela.
ya que todos los focos en un primer momento iban hacia ella. Bien, Marianela, ese sábado que fueron asesinados tanto su marido en ese momento como su hija, tenía turno de tarde ese día en Mercadona, ¿vale? Ella estuvo trabajando en Mercadona y cuando salió recibió una llamada de Francisco Medina, recordemos, su amante, para ver si él alquilaba una película y si la veían en su apartamento y cenaban aquí y dormían. El caso que Marianela aceptó. Llamó a Miguel Ángel para saber cómo estaba su hija, llamó a Marianela, pero ninguno de los dos le respondía. Le pareció raro, pero aún así, pues siguió la noche sin ninguna preocupación adicional. Al día siguiente, domingo, cuando se despierta de la cama, ve que Fran Medina ya se había ido y vuelve a insistir llamando a Miguel Ángel y llamando a María, sin éxito alguno. No le cogen el teléfono, ya empieza a preocuparse, le empiezan a entrar los miedos, la ansiedad, pero ella sigue su vida. Esa tarde ha quedado con una amiga y se van a tomar unas copas, un café, van a tomarse algo. El caso es que cuando acaba de tomarse algo es entonces cuando siente el impulso de ir a casa de Miguel Ángel. A ver si les ha pasado algo, llamar a la puerta, a ver si les abren. Para ponernos un poquito más en contexto, vivía en un unifamiliar donde el piso de abajo era un pub. Era como una especie de discoteca chiquitita, un antro. Y para entrar al piso de Miguel Ángel, pues había que entrar por una puerta verde que era metálica, que era difícil de forzar, y ya después subir las escaleras y llegabas al piso de Miguel Ángel, que tenía una puerta de madera, como las que solemos tener todo el mundo. Subió a la puerta, llamó y al ver que nadie respondía, decidió irse. Ya que estaba en pleno divorcio, entendió que Miguel Ángel a lo mejor no quería verla, que por eso no le cogía el teléfono, que necesitaba tiempo. Así que le dio su espacio. Eso sí, desde la calle vio en la ventana colgado el vestido que le dio a sus padres para que le entregaran a Miguel Ángel, para que su hija se pusiera esa noche. El lunes sigue sin noticias de Miguel Ángel, sigue sin que le coja el teléfono tanto él como su hija, pero aún así pues decide ir a Mercadona. Tiene turno de mañana, decide ir a trabajar y cuando acaba el turno coge el coche y va directa al colegio de su hija. A ver si por algún casual es que Miguel Ángel está enfadado con ella, lleva mal el divorcio, la odia y por eso no le ha cogido el teléfono estos días. Cuando llega al colegio, la niña no había ido al colegio. Todas las alarmas se le encienden en la cabeza. Es cuando decide, sin pensárselo dos veces, ir de nuevo a casa de Miguel Ángel y esta vez sí, llamar a la puerta e incluso tumbarla abajo si hace falta. Es cuando va a coger las llaves, porque recordemos que ella vivía allí en un principio y tenía llaves de la casa, no se las había quitado Miguel Ángel, cuando cae en la cuenta de que sus llaves están en su apartamento. Llamar a sus padres, ya que con suerte ellos tenían una llave, y que por favor vinieran a abrir la casa. Mientras Marianela estaba esperando que llegaran sus padres, casualmente pasó por esa acera el hermano de Miguel Ángel, Aníbal, el cual no sabía qué estaba pasando. Cuando llegan sus padres, el padre le dice que ella se queda abajo. ¿Por qué? Porque el padre ya se teme lo peor. La puerta de fuera está cerrada, pero ve que la puerta de dentro está abierta. El padre de Martinela, el abuelo, entiéndanme, es el único que decide subir a la casa. Y en el momento en el que abre esa puerta se encuentra unos pasillos repletos de sangre, un auténtico horror. Ve a Miguel Ángel lleno de sangres, lo ve lleno de puñaladas, se le hiela la sangre, le viene lo peor a la mente y decide ir corriendo al cuarto de su nieta. Al llegar al cuarto de su nieta se encuentra en la cama un bulto tapado con una manta blanca y una manita que sobresale de la manta. Cuando decide retirar la manta, ve el cuerpo sin vida de su nieta. Lo único que hace es gritar, llorar y maldecir a diestro y siniestro. La ve con un corte grande en el cuello y lo primero que se le viene a la cabeza es que Miguel Ángel ha matado a su nieta. Y es lo que le cuenta Marianela. La llama por teléfono y le dice, tu marido ha matado a tu hija y después se ha quitado la vida. Y esta noticia corre por el pueblo como agua de mayo. En el momento en el que le da la noticia de que su hija está muerta, que supuestamente ha sido su esposo en trámite de divorcio el que ha decidido quitar la vida a su hija, se desmaya. Marianela cae desplomada en plena calle. Los padres de Marianela deciden por ese entonces llamar a la Guardia Civil y estos, al llegar a la escena del crimen y ver tal
despropósito, no se lo piensan 2 veces y deciden llamar a la UCO y entregarle todo el caso a ellos. Cuando llega la UCO, equipos forenses, el equipo fotográfico, ven que Miguel Ángel tiene heridas defensivas, ven que Miguel Ángel luchó hasta el final, ven que Miguel Ángel fue otra de las víctimas. La UCO determina en un primer momento un móvil pasional, debido al gran ensañamiento que tenía Miguel Ángel. Recordemos, 151 bastantes. En la casa se encuentran pisadas de sangre que no corresponden ni a Miguel Ángel ni a María, de una zapatilla Nike de la talla 42, presuntamente del asesino. También encuentran toallas repletas de sangre en el baño principal y tienen la sospecha de que el asesino cogió esas toallas para limpiar el cuchillo o el arma con el que decidió pues cometer el crimen. Entonces la policía pues decide llevarse esas toallas, decide llevarse otras adicionales que ven por ahí desperdigadas, se llevan unos cuantos objetos de la escena del crimen para analizarlo, a ver si con suerte suena la flauta y hay un ADN que coincida. Hay un ADN que les dé un poquito de luz en este caso. La policía se pone a investigar la escena del crimen y ven que la puerta metálica es imposible de forzar, dicho por peritos forenses, con lo cual tienen dos teorías. O el asesino tenía llaves o Miguel Ángel lo dejó entrar, con lo cual tenía que ser alguien cercano a la familia, alguien cercano a Miguel Ángel. En un primer momento, y como es lógico, la policía sospecha de Marianela, la cual la investigan, la vigilan e incluso llegan a pinchar el teléfono. También van a Mercadona, van al supermercado a pedir las cámaras de seguridad de Marianela, que recordemos que estuvo ese sábado trabajando de tarde. En las cámaras de vigilancia del supermercado se ve cómo Marianela está todo el tiempo en la caja, ya que al ser cajera, os informo que hay una cámara grabándola 24/7, una cámara que no se puede manipular. Marianela tiene coartada. Una vez descartada Marianela, el objetivo pasa a ser el hermano de Miguel Ángel, Aníbal, pero tiene coartada ya que estuvo esa noche con su mujer en Sevilla. Descartan a Miguel Ángel, igual que posteriormente acaban descartando a su mejor amigo, a Castañeda. El siguiente objetivo es claro, Francisco Medina, el amante de Marianela, el causante de que la relación entre Miguel Ángel y Marianela se quebrara. Hablan con compañeros de Mercadona en los cuales relatan que Miguel Ángel es muy chulo, es prepotente, es egocéntrico, era muy tóxico y muy controlador con Marianela. Amigas de Marianela dice que Marianela, una vez salió con Francisco, cambió totalmente su forma de vestir, su forma de actuar, ya no vestía como antes, con ropa más larga, más tapada, que Marianela tenía que borrar WhatsApp o mensaje que tenía con amigos chicos sin decir nada imprudente, sin tontear, sin nada, simplemente mensajes de hola, porque después Francisco se ponía muy celoso y le podía llegar a liar las 40. Además, también estaba muy celoso de que Marianela siguiera hablándole a Miguel Ángel. Él quería que cortara la relación de raíz, pero ella le decía que no, que ella quería tener una relación cordial con el padre de su hija. La UCO llama a Marianela y le pregunta si vio a Fran Medina salir esa noche de Mercadona, ya que ambos trabajaron de tarde, y Marianela dice que sí, que cerraron las cajas, cogieron sus cosas, sus pertenencias de las taquillas y salieron juntos de Mercadona. Cerraron la tienda juntos. Es la única que lo vio. El resto de sus compañeros no vio a Fran Medina esa noche al cerrar Mercadona. El encargado que cerraba esa noche la tienda tampoco lo vio. Es más, tuvo que llamar a Fran cuando cerraron la tienda para entregarle las llaves, ya que era Fran el que abría la tienda el lunes. Si hubiera estado allí, le hubiese dado las llaves en directo, pero Francisco no estaba allí. Aún así, el testimonio de Marianela era lo que aún mantenía con vida a Francisco Medina de ser juzgado por la UCO. La UCO no se detiene con el testimonio de Marianela y pide a Mercadona que les dé las cámaras de seguridad, esta vez para vigilar lo que hizo Francisco esa tarde-noche. Ven que Francisco tuvo un reparto a las 9, que a raíz de las 9 desaparece de las cámaras de Mercadona. Le preguntan sin ninguna demora a Francisco y este dice que desaparece porque es que se va a los almacenes de Mercadona y allí no hay cámaras. Esto corre rápidamente por el pueblo de Almonte. Los almonteños son muy suyos y los almonteños dicen que Francisco jamás haría algo así. Empiezan a echarle la culpa a Marianela, de que es una fulana, de que por su culpa, de que por su calentura ha ocurrido lo que ha ocurrido y que ella es la única culpable. Imagínate cuánto es la presión, cuánto es el ataque que sufre Marianela, que al final acaba por irse del pueblo. Por irse del pueblo porque no aguanta, tiene
intentos de quitarse de en medio. Está en constante tratamiento con una psicóloga porque ha caído en una depresión muy fuerte, en parte porque por el momento marido había fallecido al igual que su hija, y en otra gran parte por el ataque y el machaque continuo que recibía del pueblo de Almonte, ya que ellos defendían a los suyos, defendían a los almonteños, y Fran Medina era uno de ellos. Tal es así que nadie escuchó nada esa noche, que nadie vio nada esa noche. Cuando una niña gritó, un padre gritó, y es lógico y normal que los vecinos de al lado algo escuchen. La policía sigue con la investigación y deciden llevar a Marianela a la casa, a ver si ella aporta algo de luz y de claridad, a ver si hay algún objeto que ella eche en falta y que el asesino pudiera haberse llevado. Y son dos los objetos que echa de menos. Uno, el cuchillo verde, al que la UCO no le dice que lo cogió su hija para defenderse, por no hacerle más daño, y otra cosa que echa de menos es una parca que tenía Miguel Ángel, la cual sospecha la UCO que cogió el asesino para usarlo en su huida. Pasa el tiempo, nadie habla, nadie ha visto nada, no hay luz, no hay pruebas hasta que llegamos a 2014. Y es allí donde llegan las pruebas de ADN que se recogieron de la casa. Las pruebas que se recogieron de las toallas que había en esa casa. Y hay ADN desconocido en al menos 2 de las toallas. La policía coge muestras de familiares, de conocidos y de personas no tan conocidas de Almontes y din, 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 suena la campana. El ADN coincide con el de Francisco Medina. Es en ese momento cuando la UCO decide arrestarlo, y no arrestarlo de cualquier forma. Se plantan en Mercadona y lo arrestan allí mismo. Imagínate el percal. Todo el pueblo de Almonte se manifiesta. Dicen que Francisco es inocente, que la policía está haciendo mal su trabajo, que están mintiendo. Sorpresivamente, Miguel Ángel, como he dicho, vivía en un unifamiliar pegado a ambos lados por otras unifamiliares. Y en una de ellas había 2 hermanos, los cuales habían escuchado esa noche gritos de una niña pequeña, gritos de un padre, y estaban hablando por WhatsApp con sus parejas. Estos hermanos después aportan estos WhatsApps a la UCO, y se ve como dice: ¡buah, la que se está liando en la casa de al lado! Tiene que haber una trifulca enorme. Madre mía, cómo grita la niña de desesperación. Parece que las están matando. Según estos hermanos, no querían decir nada porque temían que al hablar los echaran del pueblo, porque ellos no son tontos tampoco, y ellos veían como los almonteños defendían a capa y espada a los suyos. Gracias a esos WhatsApp, gracias a la colaboración de esta familia, la policía pudo establecer que la hora del asesinato fue entre las 9 menos cuarto y las 10 de la noche, desde que empezó el ruido hasta que acabó. Volvieron a Mercadona, volvieron a insistir con Fran Medina, y una trabajadora de Mercadona, al llegar a casa, le comentó a su marido cenando: han vuelto a venir la policía, han vuelto a preguntar por Francisco, por si lo habíamos visto porque sospechan de él. A lo que el marido dice: hostias, si yo ese sábado me acuerdo perfecto que vi a Francisco. ¿No te acuerdas que yo ese sábado iba a vender unos caballos con fulanito, me lo invento, que era el tasador y tenía que venir conmigo, y lo vimos por la calle sobre las 9 y algo de la noche? Es más, él me dijo: madre mía, ¿cómo os vais a poner? Unido a este hilo, una información que os va a poner un poquito de mala leche es que el abogado de Francisco Medina le dijo a esta persona que mintiera en el juicio, ya que tanto él como Francisco eran amigos íntimos, y estaba muy feo, hombre, lo que le iba a hacer, que le debía mucho en la vida. Pero claro, después en el juicio, Francisco dijo que sí, que vio a estos 2 individuos, pero los vio mucho más tarde de esa hora y que eran unos borrachos. Y eran amigos íntimos. La UCO registra tanto la casa de Francisco como sus pertenencias personales en Mercadona y descubren que falta un uniforme de pescadería de Francisco, un pantalón y una camisa impermeables y unas botas impermeables. También le faltan unos guantes que casualmente coinciden con unas marcas de guantes que se encontraron también en la escena del crimen. También en la casa de Francisco encontraron que tenía varias zapatillas Nike. ¿Qué pasa? Que uno de los peritos de la acusación reveló que las pisadas que había en la escena del crimen no eran completas, eran parciales. ¿Qué significa esto? Que el asesino, que la persona que entró en esa casa,
no usaba la verdadera talla de zapatos. Claro, al tú usar una talla de zapatos mucho más grande, la huella no la dejas del todo, dejas solo la parte donde apoyas tu pie, con lo cual siempre vas a dejar una huella parcial y no una completa. Marianela, por su parte, sigue en estado de shock, sigue en un estado depresivo, queriéndose quitar de en medio, y la psicóloga que la está tratando le dice, por favor, que vaya a ver a un amigo suyo, a un psicólogo especialista en traumas que le ayude a través de relajación. ¿Qué pasó esa noche? Si de verdad salió con Frank, si es todo un poco de su nerviosismo, de su estado de shock que no la deja ver y realmente Frank no estuvo allí esa noche, porque es ese testimonio de Marianela el único que ayuda a Francisco todavía a estar en libertad. Marianela acepta ir a este psicólogo especialista y descubre que esa noche no salió con Francisco. Esa noche salió hablando con su encargado y sabe que no salió con Francisco por dos motivos. Primero, porque el encargado llamó a Francisco por teléfono para darle las llaves. Si Francisco estuvo con ella, no hacía falta llamarlo por teléfono. Y segundo, porque ella jamás podría hablar con el encargado delante de Francisco, de lo celoso y de cómo se ponía si veía a otro hombre hablando con Marianela. Pasamos al juicio de Francisco, donde se aportan las toallas como elemento principal de la escena y la defensa aludía que Francisco compartía relaciones íntimas con Marianela y que en este intercambio de fluidos que ellos tenían podía ser una transferencia indirecta de fluidos, a lo que Marianela dijo que esto era imposible, ya que ella lavaba sus toallas a diario, las lavaba con agua caliente, las lavaba a 60 grados y las lavaba con lejía. ¿Cómo se va a quedar esos fluidos ahí? Es imposible, entre el agua caliente y la lejía desaparece todo. Además, la acusación dice que si de verdad fuera este intercambio indirecto de fluidos, también habría ADN de Marianela, pero solo encontraron ADN de Francisco. Solo usó esas toallas Francisco Medina. Parte del pueblo dice que Francisco es inocente, que un almonteño jamás podría hacer eso, pero otra parte ya empieza a creérselo. Lamentablemente, la parte que dice que Francisco es inocente hace más ruido que la otra. Y es en todos los medios donde sale que Francisco es inocente. El juicio estaba formado por un jurado popular, el cual solo tenía una persona que tenía estudios. Dos de ellos pidieron no formar parte del jurado popular porque alegaron que habían sido manipulados, y que por lo tanto no pueden formar parte del jurado popular, pero entró por uno y salió por el otro, e incluso hubo una persona del jurado que se quedó dormido en pleno juicio. ¿Adivináis cómo acabó ese juicio? Con Francisco Medina en libertad, y no solo eso, sino que mientras se estaba celebrando el juicio, el pueblo de Almonte ya sabía que Francisco Medina iba a salir libre, con lo cual se sospecha que hubo alguien que pagó para que Francisco saliera en libertad. Cuando salió en libertad, Francisco salió del juzgado vitureado, coreado, ovacionado y levantando en hombros como un torero que acaba de hacer la mejor matanza de su vida. Lamentablemente en España no se puede volver a juzgar a una persona por un crimen, por un delito que ya se ha juzgado y del cual ha salido inocente. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que si a día de hoy salieran más pruebas que incriminaran a Francisco Medina, no se le puede volver a juzgar por este crimen, ya que ha salido absuelto. De nada sirve que ahora salga el cuchillo con el que cometió el crimen y tenga su ADN, de nada sirve. Hablando del cuchillo, se encontró un cuchillo muy similar al de la escena del crimen en uno de los lavabos de personal del Mercadona. ¿Qué hicieron los empleados de Mercadona? Reírse, cuchichear por lo bajini, diciendo, uy, ¿será este el arma del crimen? Lo dejaron ahí durante unas semanas y posteriormente acabó usándose para cortar embutidos que iban a ser alimento de los desayunos y de las meriendas de estos empleados de Mercadona. Un ciudadano de Almonte encontró también un cuchillo muy similar en una alcantarilla, lo llevó hacia una comisaría, pero dos policías que habían allí pasaron de él, perdieron el cuchillo y a día de hoy pues esos dos policías fueron sancionados, tuvieron responsabilidad disciplinaria, pero el cuchillo desapareció. Y llegamos a día de hoy, a 2025, y recordemos que en su momento la policía recogió bastantes objetos de la escena del crimen. Bien, pues una manta que se analizó a día de hoy sabemos que dio un ADN distinto al de Miguel Ángel, que dio un ADN distinto al de María, al de Mariela, incluso al de Francisco, ya que es un ADN que la policía no tenía en sus bases de datos. Un ADN de una persona masculina, a la que han apodado varón
A. El abogado de la acusación, el abogado de Miguel Ángel, asegura que como esta hay otras diligencias periciales, pero que cada una de ellas lleva su tiempo y que cada una de ellas por lo menos 6 meses van a tardar. Así que hay que armarse de paciencia y esperar, a ver si se halla más pruebas que determinen quién es este varón A. Si os ha gustado el vídeo, dadme like, suscribiros y dejadme en comentarios estas cuestiones que os he planteado. ¿Qué pensáis? ¿Hay una tercera persona realmente y Francisco es inocente? ¿O realmente Francisco es el culpable y ha sido liberado por un jurado de incompetentes? Recordad que os leo. Cerramos con esto el caso de Almonte y nos vemos el próximo jueves en un nuevo caso de Archivo 11. ¡Nos vemos!